Hola nuevamente, mi nombre es Ulkin Vázquez. Ahora continuamos con con un segundo video de este tutorial de cómo crear unas listas dinámicas utilizando JavaScript. Como había dicho en el video anterior, ahora vamos a continuar con lo que es la parte del CSS, es decir, a esta página que hemos creado vamos a aplicarle CSS para que se vea mejor. Es decir, el CSS ahora nos va a permitir ubicar cada elemento en la parte que le corresponde y que todos ellos se vean de la manera correcta y agradable a la vista. Por eso, en el directorio que creamos nuestro archivo HTML, vamos a crear un nuevo archivo de texto, el cual le vamos a llamar estilos y tendrá la extensión CSS. Abrimos este archivo con Sublime Text y podemos proceder a tirar nuestro código CSS. Hay algo que debo decir antes de comenzar, y es que previamente me he descargado una fuente desde Google Fonts. Pueden ingresar a Google Fonts y descargar las fuentes que a ustedes más les guste. En mi caso yo he elegido estas, es decir, he elegido dos. Es el mismo estilo de fuentes, pero que están en diferente grosor. Pero en mi caso yo solamente voy a usar dos. Para yo poder utilizar una fuente en mi archivo HTML, debo de copiar la carpeta de fuentes. Copio la carpeta de fuentes y la pego en el directorio que estoy trabajando. Bien. Bueno, vamos a ir nuevamente a Sublime Text y vamos a proceder. Para yo incluir una fuente en mi página, en mi archivo CSS debo declarar una propiedad que se llama @font_face. El font face es lo que me permite cargar una fuente que tengo en un directorio en mi página HTML. Vamos a ponerle un font family y vamos a establecerle un nombre. Vamos a llamarle fuente 1. Esta fuente es la que irá en el encabezado. Por ejemplo, aquí, lista de datos, tendrá este tipo de fuente que es un tipo de fuente negrita. Continuamos. Vamos a llamarle fuente 1, ya que en nuestra página habrá dos tipos de fuentes. Una que será para el encabezado, será una fuente negrita, mientras que otra será un poquito más delgada para ya lo que son los diferentes nombres de los elementos, como por ejemplo lista A, lista B y cosas así. Cerramos esta línea con punto y coma en CSS. Vamos a establecer un source, dos puntos, URL. Aquí vamos a indicarle en dónde se ubica esa fuente, que es en la carpeta fuentes barra y el nombre de la fuente que queremos seleccionar. En este caso, como es una fuente negrita y con bastante grosor, vamos a seleccionar la fuente Exobol Italic. Es decir, vamos a copiar este nombre. Vamos a copiarlo todo. Y lo pegamos aquí. Aquí estamos indicando que estas fuentes se encuentran en la carpeta fuentes en y se llama exobolitalic.ttf. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero primero ya la fuente está cargada, pero luego tenemos que aplicarla. Sigamos adelante, luego veremos cómo aplicar esa fuente. Luego creamos otro font face. Voy a ponerle un font family con nombre
fuente 2 y va a tener un source URL, el cual estará ubicado en la carpeta fuentes y se va a llamar, vamos a seleccionar la fuente, vamos a ver esta fuente, vamos a seleccionar la Exo Italic, copiamos esto y lo pegamos aquí. Bien, continuamos. Vamos a empezar a darle estilo a nuestro primer div, que es el div del encabezado, que lo pusimos como nombre div 1. Tendrá la siguiente propiedad: tendrá un tamaño de 50 píxeles, un background color será blanco, white, va a tener una alineación de texto en el centro, va a tener un border bottom, border bottom de un píxel sólido y del siguiente color. Ahora debo decirle algo. Para seleccionar colores podemos ir a Google y escribir colores web. Vamos a encontrar muchas páginas parecidas a esta en donde podremos seleccionar el color que queramos. Por ejemplo, si hacemos clic en un color, nos aparece aquí arriba con su respectivo color en código. Es decir, este es un tipo de código. Podemos copiar esto, es decir, numeral, y luego sigue una combinación alfanumérica. Copiamos esto completo. Si hemos seleccionado el color que gustemos, como ya yo he seleccionado colores predefinidos, le he puesto este aquí, color sólido y este sería el color 79D5FF. Eso daría como resultado algo así. Si probamos la página, daría como resultado algo así. Es decir, el bottom tiene un border azul del tipo de color que él ha establecido. Continuamos. Este también va a tener un font family, la cual será la fuente 1 que hemos establecido aquí arriba. Fuente 1. Si vemos en la página, vemos que toma el mismo formato de nuestra fuente que le hemos predefinido. Continuamos. También va a tener un color de fuente, color de numeral 0099D9, punto y coma. Y va a tener un tamaño de fuente, un font size de 23 píxeles. Guardamos y vamos a ver cómo está quedando. Ok, quedó perfectamente. Continuamos. Ahora vamos a trabajar con lo que es esta parte de aquí de nuestro código HTML, es decir, la etiqueta P. Es decir, esta etiqueta está, por ejemplo, esta lista de datos, la vamos a poner un poquito mejor. Entonces vamos a establecerle vamos a llamar etiqueta P, vamos a ponerle un padding top de 10 píxeles y un margin auto. Luego vamos a probar y vemos cómo todo queda mejor. Bien, continuamos. Vamos a trabajar con lo que es el body. Con el body vamos a ponerle un margen de 0 píxeles, un margen auto. El margin auto lo que nos permite es ubicar un elemento en el mismo centro, es decir, que todo se centralice. Margin auto. Y margin 0 es que no va a haber márgenes. Por ejemplo, aquí vemos cómo existe un margen en esta línea que no se completa, pero si guardamos y recargamos,
Vemos cómo esa imagen desaparece. Si no habrá márgenes en ninguna de las esquinas. Continuamos. Vamos a ponerle un background. Y vamos a poner una imagen de un degradado que se va a llamar fondo.png. En mi caso ya he creado una imagen con un degradado. Aquí está, fondo PNG. Aquí está. Esta imagen yo la creé en Photoshop, la pueden crear en cualquier otro programa. Vamos a ponérsela a nuestra página. Bien, él tomó esa imagen, pero piensen en algo. Vamos a recargar la página. Vamos a ver. Fondo PNG. Bien. Vamos a ver. Vamos a ponerle la propiedad background repeat. Es decir, esta imagen se puede repetir en nuestro fondo, pero no queremos eso. Vamos primero a cargar la imagen, porque ya me di cuenta de que la imagen no se cargó porque no está en el mismo directorio que nuestro archivo HTML. La copiamos y la pegamos en nuestro documento, en nuestra carpeta de documentos. Bien, aseguremos que hayamos guardado y vamos a recargar la página. Vemos como aparece un fondo, pero este como que se repite hacia abajo. Eso lo podemos solucionar fácilmente poniéndole background repeat y le decimos repeat X. Solamente se va a repetir horizontalmente. Vemos. Entonces notamos que solamente se repite en X, pero tengo el problema de que en esta parte de abajo se me sigue viendo un fondo blanco, una pequeña parte blanca. Lo solucionamos fácil, de la siguiente manera. Vamos a ponerle un background color. El background color será exactamente del mismo color de la esquina inferior de nuestra imagen, es decir, donde termina el degradado hasta aquí. Vamos a tomar este mismo color y aplicarle ese mismo color a esta parte blanca de aquí. Todo se verá bien sin problema, sin ningún corte. Hacemos esto, ponemos background color, numeral 0, 99, 99, 0, 00, 99, D9, punto y coma. Recargamos y vemos cómo todo se ve mejor. Bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar con lo que es el div 2. Vamos a ponerle una anchura de 600 píxeles, un margin auto. Eso es para que se ubique exactamente en el centro. Vamos a ponerle un background color blanco. Vamos a ponerle un font family, es decir, la fuente, el tipo de fuente que se verá en ese div será el tipo de fuente 2, es decir, toda la fuente que yo ubique dentro de ese div va a tener el tipo de fuente 2 que hemos establecido. Por ejemplo, si recargamos la página, vamos a ver cómo toda esta fuente de aquí va a cambiar el estilo de fuente que hemos establecido. Vean cómo nuestro div se ubicó en el centro y cómo toda la fuente cambió al tipo de fuente 2 que hemos establecido. Continuamos. Seguimos trabajando con el div 2. Ahora vamos a ponerle un color a nuestra fuente que va a ser numeral 0099 D9, punto y coma. Es decir, va a cambiar el color de nuestra fuente al azul de aquí abajo. Venlo ahí cómo cambió. Continuamos. Vamos a ponerle una sombra a este div hacia de atrás, para que se vea mucho mejor. Entonces continuamos. Vamos a ponerle la propiedad box shadow 0 píxeles, 7 píxeles. Ahora explico todo esto. 7 píxeles de color 00567A. Explico esto. 0 píxeles significa la posición de la sombra en X. Es decir, esta sombra no se va a mover en X.
7 píxeles, es decir, va a tener movimiento hacia abajo en la vertical. Y 10 píxeles quiere decir la cantidad de degradación. Por ejemplo, si vemos si recargamos la página, bueno, no guardado, guardo, recargamos la página y vemos cómo aparece una sombra. Vean que la sombra no tiene, no se ha movido en X, simplemente en Y. Por ejemplo, si yo vengo y aquí establezco, por ejemplo, 10 en X, guardo y recargo la página, vean cómo la sombra se ha movido hacia acá. Pero no queremos ese tipo de efecto, queremos que se quede quieta en X. Y esto aquí significa la cantidad de degradación. Por ejemplo, si ponemos el 50, vamos a notar cómo el degradado crece. Pero no lo queremos tan degradado. Eso quedaría ya al gusto de ustedes. Pero en cuanto a mí, me gusta más así. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ponerle un poco de estilo a la tabla 1. Es decir, la primera tabla que creamos, vamos a ponerle un margin auto. Vamos a ponerle una alineación de texto en el centro. Es decir, todo lo que esté dentro de esa tabla va a estar ubicado en el centro. Y una anchura de 400 píxeles. Bien. Miren ahora lo que pasa. Esta tabla que está aquí se ubica, es la tabla 1 que está conteniendo los elementos. Está conteniendo el input y los radio button y este botón de aquí. Vamos a continuar. Vamos entonces a los TD de la tabla. Vamos a poner la siguiente propiedad: una anchura de 200 píxeles. Pero ahí como todo se ve más organizado. Sí, lo ancho un poco más. Ahora vamos con lo que son los inputs. El input que tenemos allá arriba, el input donde se van a ingresar los elementos. Vamos a poner input. Vamos a poner una anchura de 200 píxeles. Vamos a poner una altura de 30 píxeles. También vamos a poner un border radius. Border radius. Es como el radio de los bordes, de 5 píxeles. Si recargamos la página, veremos cómo estos bordes de aquí van a estar un poquito más redondos. Fíjense, él crece, la hace un poco más grande y vemos como los bordes se ven más redondos. Esto lo pueden hacer a su gusto. Luego de esto vamos a hacer lo siguiente. Vean cómo los radio button han crecido, pero eso lo vamos a solucionar más adelante. Seguimos trabajando con el input. Vamos a ponerle un border de cuánto, de un píxel sólido, un píxel sólido del siguiente color: numeral 79 D5 FF. Guardamos y vemos como en nuestro input se ha creado un border. Vean, fíjense, del mismo color de esta línea. Entonces continuamos. Vamos a ponerle una alineación de texto al set. Fíjense que cuando ya aquí comienzo a escribir, el texto empieza desde la izquierda, pero digamos que yo quiero que todo empiece desde el centro. Puedo hacerlo de una manera muy fácil. Simplemente tengo que decir un text align center. Guardamos y vemos como automáticamente se nos ubica en el centro. Bien, continuamos. Vamos a ponerle un font family al texto que se escriba adentro. Por ejemplo, el tipo de fuente 2. Y también vamos a ponerle un color a eso que está adentro. El color siguiente: numeral E55 800 punto y coma. Guardamos. Fíjense que yo estoy escribiendo con ese tipo de letra por defecto, pero ahora si recargo, veo cómo cambia el color que he establecido y el tipo de letra de fuente 2 que he establecido. Es decir, podemos controlar el tipo de fuente dentro de un input.
continuamos. Vamos ahora a trabajar con los que son los botones. Con el botón. Con los botones también. Como son 3 botones, vamos a ponerle una altura de 36 píxeles, una anchura de 100 píxeles. Vamos a ponerle un background color. Numeral FF 8539. Vamos a ponerle un border de 1 píxel sólido con el siguiente color: 45700. Vamos a ponerle también un border radius de 5 píxeles. Vamos a ponerle un color tipo blanco. Es decir, este color se le va a aplicar solamente a la fuente dentro del botón. Color white. Vamos a probar. Vemos como los botones han cambiado, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Vamos a seguir con lo que en este mismo botón vamos a establecerle un background, el cual tendrá la siguiente propiedad. Vamos a ponerle, es decir, una sombra abajo y un brillo arriba al botón. Esto se hace mediante la siguiente instrucción. Esta instrucción la voy a hacer, luego lo voy a aplicar. Vamos a poner WebKit Linear Gradient. Va a tener los siguientes colores. Vamos a ponerle FF 9C 5F, coma, numeral E55800. El siguiente, vamos a copiar esto mismo, pero en este caso vamos a poner MOS. Vamos a cambiar esto. No vamos a dejar esto igual. Sí, los dos iguales, vamos a dejarlo. Fíjense que yo hago esto, por ejemplo, miren lo que está pasando aquí. Vamos a recargar. No lo he guardado. Vamos a guardar primero y luego recargamos. Vemos cómo ha cambiado. Fíjense que aquí se ha ubicado una sombra bajo el botón y arriba un brillo. Yo lo que esto es que esta es el brillo de arriba y esta es la sombra. ¿Por qué lo he repetido 2 veces y solamente he cambiado aquí? Porque esta propiedad solamente funciona para el navegador Chrome. Si yo no pongo esto, no sale en el navegador. Mientras que esta propiedad solamente funciona en el navegador Mozilla Firefox. La pongo las dos porque no sé en qué tipo de navegador van a correr estas páginas. Es decir, la pongo las dos. Existen más propiedades para los demás navegadores, pero ya esto lo pueden investigar en Google muy fácilmente. Vamos a establecer un font family de fuente 2 a la fuente que se va a ver dentro del botón, y un font size de 15 píxeles. Bien, guardamos, vamos a ver cómo está quedando. Recargamos. Bien, veanlo ahí. El tipo de fuente dentro del botón ha cambiado al tipo de fuente 2 que hemos establecido. Bien, continuamos. Ahora vamos a continuar con lo que es el hover del botón. Es decir, cuando yo corro encima de un botón, que haga un efecto de algo, de brillo, de lo que sea, para que se note que estoy encima del botón. Esto lo vamos a hacer así. Vamos a decir botón hover. Vamos a poner un background con las siguientes propiedades también. Vamos a hacer esto igual. En este caso vamos a cambiar los colores.
este va a ser FF B 180 y este va a ser FF 6200. Vamos a copiar esto mismo también, porque este solamente va a funcionar para navegadores como Google Chrome. Vamos a ponerlo también para que funcione para Mozilla Firefox, como son los navegadores más utilizados. Lo ponemos así, en vez de WebKit, aquí vamos a poner Moz y vamos a dejar todo igual. Vamos a probar, guardamos y probamos. Ahora vemos como cuando yo me ubico encima de un botón cambia de color. Es decir, podemos hacer botones más gustosos a nuestro gusto. Continuamos. Ahora vamos a, como establecimos una clase llamada Radio Button, vamos a cambiar el tamaño. Como está muy grande, Radio Button, vamos a poner una anchura. Este punto lo que indica es que yo puedo poner un estilo a elementos que tengan el mismo nombre de clase, como por ejemplo a los radiobotones. Yo le he puesto el mismo nombre de clase porque cualquier atributo que yo ponga aquí se le va a aplicar a los dos al mismo tiempo, mientras que cuando yo pongo esto de numeral me estoy refiriendo solamente a un solo elemento, es decir, este es un selector. Continuamos. El radiobotón va a tener una anchura de 20 píxeles y una altura de 20 píxeles también. Vamos a ver cómo está quedando. Ok, ahí está. Y ahí está todo más centrado. Continuamos. Vamos ahora a darle estilo a la tabla 2. Es decir, la tabla 2 es la tabla que me contiene estos elementos de aquí. La lista A, la lista B y estos tres botones. Tabla 2. Vamos a ponerle una alineación de texto en el centro. Vamos a ponerle un margin auto. Es decir, para que automáticamente se ubique en el centro del div que lo contiene. Vamos a recargar. Y ahí está. Se ubica exactamente en el centro. Continuamos. Vamos ahora a darle estilo al div lista. Es decir, este punto, como dije anteriormente, indica una clase. Entonces los elementos que tienen ese mismo nombre son las dos listas, div lista. Es decir, todo atributo que yo ingrese aquí se le va a aplicar al mismo tiempo a las dos listas. Vamos a poner una anchura de 200 píxeles, una altura de 200 píxeles también. Vamos a poner un border, es decir, un border alrededor de ellas de un píxel sólido con el siguiente color: numeral 79 d 5 ff, punto y coma. Vamos a poner una alineación de texto al centro. Vamos a ponerle un font family, es decir, el tipo de fuente que se va a ver dentro de esa lista va a ser el tipo de fuente 2 que ya hemos cargado con el font fade anteriormente. Fuente 2. Y va a tener un color también esa fuente dentro de esa lista de. Es decir, va a ser exactamente igual al mismo color de la fuente que hay dentro del input. Es decir, color, numeral, E55800. Bien, ahora vamos a ponerle dentro de la tabla 2 a los TD. Vamos a ver esto, vamos a probar. Vean, vamos a ponerle dentro de los TD de la tabla 2. Tabla 2. Dentro de los TD de esta tabla vamos a ponerle una anchura de 150. Es decir, cada celda de esa tabla va a tener una anchura de 150 píxeles. Vean cómo todo se ve más organizado. Vean cómo las tablas me permiten organizar mejor mis elementos. Bueno, hasta ahora hemos acabado. En este video solamente trató de darle estilo CSS. En el próximo video voy a explicar las funcionalidades. Es decir, en el próximo video veremos
vamos a estar trabajando con lo que es el código JavaScript, por el medio del cual vamos a darle a diferentes funcionalidades a nuestra aplicación. Los espero, gracias por escucharme.